En los años 70, una de las películas que llamó mucho la atención fue Encuentros cercanos del tercer tipo. Sí, hablamos del fenómeno OVNI una vez más, pero desde la perspectiva también del señor Steven Spielberg, que bueno, pues es uno de los grandes directores y que seguramente algunos de nosotros hemos llegado a ver una película al menos una vez en la vida de este señor, porque es muy importante y su trayectoria pues ha sido grande. Pero bueno, en 1977 salió a la luz esta película escrita y dirigida por Steven Spielberg, que fue protagonizada por Richard Dreyfuss, según como se pronuncia, pero bueno, Melinda Dillon, Teddy Gar, Bob Balaban y otros más actores importantes durante esta película, que narra la historia de Roy Neary, un obrero de Indiana cuya vida cambia tras un encuentro con un objeto volador no identificado. Se siente bastante fascinado porque eso es algo que llamó su atención, el ver estas luces. Y Gillian, una madre soltera cuyo hijo de 3 años fue secuestrado por un ovni. La década de los 70, pues yo todavía no nacía, pero bueno, en los 90 ya me tocó ver la película en la televisión mexicana cuando la transmitían en el Canal 5. Les cuento que, pues sí, el ver estas luces, les voy a spoilear un poquito porque bueno, es necesario. Si no han visto la película, pues les invito para que lo puedan hacer y les va a gustar la película. Les va a gustar la cinta, aunque no es una película de guerras espaciales, ni de que invasión ovni, ni que es una película de que anden haciendo daño a la humanidad, ni nada por el estilo. No es de ese tipo de película, pero es una película apasionante desde el punto de vista de la realidad, que nos acerca un poquito más a la realidad. Y esta película yo creo que se va a volver a poner de moda durante un poco más de tiempo, sobre todo ante hechos que están sucediendo, de las cuales ya hablaremos un poquito más adelante en este anecdotario. Por lo pronto, les cuento un poquito de esta sensación que nos daba, pues sí, el ver la película y luego después imaginarnos que esas luces anduvieran volando tan bajo, porque habían otras películas de objetos voladores no identificados y este es un tema, la verdad, pues muy antiguo, no es un tema nuevo. Steven Spielberg no estuvo descubriendo el hilo negro, simplemente se abocó a hablar un poquito más del tema y meterse más a profundidad. Encuentros cercanos del tercer tipo fue este proyecto largamente anhelado por Spielberg. A finales de 1973 cerró un acuerdo con Columbia Pictures para una película de ciencia ficción. Este título deriva de la clasificación del ufólogo J. Allen Hynek sobre los encuentros cercanos con extraterrestres. Desde el tercer tipo se refiere a las observaciones humanas de extraterrestres o seres animados. Douglas Trumbull, por ejemplo, fue el supervisor de efectos especiales, mientras que Carlo Rambaldi diseñó los extraterrestres. Que bueno, pues estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el tipo de extraterrestre que muestra en esta película, pues no tenía nada que ver con E.T., ¿no? E.T. fue otra película que también realizó Steven Spielberg, que recordamos nosotros, sobre todo que nos causa algo de, pues es muy tierna, ¿no? La película de E.T. Y que la verdad nos crea otro tipo de sentimientos muy distintas a las de encuentros cercanos del tercer tipo. Y ahorita vamos a platicar más adelante lo que son los tipos de encuentros cercanos hacia lo que son estos seres que presumiblemente puedan venir del espacio o de la misma Tierra, pero que no son humanos. Realizada con un presupuesto pues no mucho, fueron solamente 19.4 millones de dólares en comparación de otras cintas de la actualidad, pues esto fue no mucho, pero bueno, suficiente para poder impactar en la audiencia. En el año del 2007, en diciembre, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la consideró cultural, histórica o estéticamente significativa. Pues sí, es un parteaguas definitivamente en esto. En 1980 se estrenó una edición especial en cines. Spielberg aceptó crear esta edición para añadir más escenas que no se habían podido incluir en el lanzamiento original, ya que el estudio exigió una escena controvertida que mostraba el interior de la nave nodriza extraterrestre. Y es que, pues sí, nos quedamos con las ganas en la versión original, nos quedamos con las ganas por ver cómo era por dentro la nave extraterrestre y nada más vemos cómo van bajando algunos seres de esta nave y que también bajan, otro spoiler, aquí bajan también las personas que se habían llevado estos seres a dar un paseo, ¿no? Un paseo espacial o un paseo por la Tierra, no lo sabemos, pero bueno, la insatisfacción de Spielberg con la escena final alterada dio lugar a una tercera versión, la versión del director VHS. Hubo una versión VHS Laserdisc en 1998, posteriormente lo que fue la versión DVD o Blu-ray. También en el 2017 se estrenó en 40 aniversario, ya remasterizada en algunos cines esta película, según recordamos. Y bueno, uno de los aspectos interesantes de esta película es que muestra cómo los seres humanos podríamos entablar una comunicación con ellos. Sabemos que no por el habla, pero sí se da por medio de tonos o la música, y a través de ello pues esta tonada que escuchamos en la película es algo tan institucional, yo creo que, y a través de ello pues esta tonada que escuchamos en la película es algo tan institucional, yo creo que recordamos esos sonidos graves, esos sonidos no tan graves de ese tono musical, y que pues lo hemos guardado durante muchos años en nuestras mentes, aquellos que hemos visto la producción de esta película.
Y es que comunicarse con los ovnis, ahí está el detalle. ¿Cómo nos podríamos comunicar? En esta cinta, en esta película, que aparecen gradualmente por docenas, lo que son las naves van apareciendo poco a poco en un poblado en los Estados Unidos. Según la trama de esta película, bueno, habla de la luz y sonido en una gran valla publicitaria. Finalmente llega una nave nodriza y aparentemente les proporciona a los investigadores un medio de comunicación tonal. Antes de aterrizar esta nave, se abre una escotilla de la que salen varios humanos y animales que no han envejecido desde que se fueron, se los llevaron los extraterrestres. ¿Cómo lo hicieron? Incluyendo hay algunos pilotos fuses de la Segunda Guerra Mundial, marineros del Cotopaxi, y Barry, quien se reencuentra con Gillian. Lacombe sugiere prepararlo para ser incluido en el selecto grupo de posibles visitantes de la nave nodriza designado por el gobierno. Los extraterrestres finalmente emergen de la nave nodriza y seleccionan a Roy para unirse a sus viajes. Al entrar Roy en la nave nodriza, uno de los extraterrestres se detiene un momento con los humanos. Lacombe usa las señas Curwen, que corresponden a la frase tonal de 5 notas. El extraterrestre responde con la misma amabilidad, sonríe y regresa a su nave, que despega hacia el cielo. Los encuentros cercanos del tercer tipo, pues esta película sin duda alguna formará parte de, pues se quedará como una película de culto, de que necesitamos ver a aquellos que les gusta ese tipo de fenómeno. Pero vamos a la realidad, más allá de lo que es la película, la producción, que bueno, les invito, como les digo, a verla. Hay diferentes plataformas, está esta película, esta cinta, y cuando puedan también hay algunos resúmenes que están en YouTube, incluso en TikTok también los pueden ver. Pero bueno, vamos a hablar de los encuentros cercanos del tercer tipo más allá de la película. Dentro de la ufología se refieren a la observación de objetos voladores no identificados, lo que son los ovnis o lo que hoy denominamos como UAPs. En algunos casos a la interacción con sus supuestas entidades o tripulantes. La clasificación más común de estos encuentros se debe al astrónomo J. Allen Hynek, quien definió 3 tipos principales. Por ejemplo, tenemos el encuentro cercano del primer tipo. ¿Cuál es este? Encuentro cercano del primer tipo implica la observación de un ovni a una distancia relativamente cerca, ¿sí? Sin dejar rastros físicos, pero que lo hayamos visto más o menos cerca. El encuentro cercano del segundo tipo viene siendo por la presencia de un ovni y la aparición de efectos físicos en el entorno, como marcas en el suelo, quemaduras, interferencias electromagnéticas o alteraciones en la flora y fauna. Sí, cuando algunas personas se los han encontrado, por ejemplo, en carretera, que han llegado a estar sobre de ellos, algunas personas dicen que han sido como especie de hipnotizadas y luego después no recuerdan el tiempo que vivieron, ese tiempo como se congeló. Eso también puede ser un encuentro del segundo tipo, y que sobre todo algunas han llegado a tener algunas quemaduras en su cuerpo, interferencias en su radio, cuando están tratando de sintonizar la radio, hay interferencias, algo pasa en la flora y la fauna. Y pues yo creo que también está aquellas naves que han llegado a aterrizar, que los hayan visto muy muy cerca. Este es un segundo tipo. El tercer tipo, que es a lo que se refiere la película, habla de la observación de un ovni junto con la presencia de seres o entidades que podrían ser extraterrestres, cuando vemos descender de ese tipo de naves, de ese tipo de objetos, y la posibilidad de interacción con ellos. Además de estos 3 tipos principales, se han propuesto otros subtipos, clasificaciones, como el encuentro cercano del cuarto tipo, que por ejemplo se nos muestra un poquito la idea, la temática en la película de El Cuarto Contacto. No sé cómo le hayan mencionado en otros países, pero que se llama El Cuarto Contacto, donde se habla de esto. También hablan otros de un quinto tipo de clasificación, encuentros cercanos, de una comunicación e interacción directa con entidades extraterrestres. Pero bueno, la clasificación de Hynek se basa en la distancia de observación y la presencia de efectos físicos o entidades, y ha sido ampliamente investigado. Hay especulación sobre esto, de que si es verdad o no. Pero bueno, y una buena noticia para aquellos que son seguidores de Steven Spielberg, aparte de lo que son los encuentros cercanos del tercer tipo, Steven Spielberg está preparando una nueva producción que tiene que ver con ese tipo de fenómenos, con ovnis de nueva cuenta, con una fecha de estreno prevista para junio del 2026. Esta película, escrita por David Coeb, para quienes no recuerden, pues es el escritor original de la película de Parque Jurásico. Él va a hacer los diálogos sobre todo, y bueno, Spielberg regresa al género de ciencia ficción con esta nueva película, que bueno, todavía no se ha manejado cuál va a ser el nombre, pero este género de ciencia ficción explorando historias de contacto humano con fenómenos de otro mundo. La trama parece estar relacionada con el anuncio de vida extraterrestre inteligente, pero aquí estamos hablando ya del anuncio por parte de los gobiernos, de que ya le están diciendo al mundo de que pues vienen ya esos seres a aparecer como en la calle, como cualquier persona, que los veremos como cualquier persona, que ya no serán los relatos
de los contactados o de las personas en algunas comunidades apartadas, sino que ya en realidad de que los veamos tal cual como cualquier persona, cualquier vecino. Eso es lo que habla un poquito de la película. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Pues lo siguiente, que cada vez están viendo unas naves ya más detalladas, que es algo que pues algunas personas pueden acusar de que se trate de inteligencia artificial solamente, de que hoy en día pues es poco difícil saber qué está hecho con inteligencia artificial, aunque hay maneras de comprobarlo, ¿no? Hay programas especiales informáticos que nos dicen si algo es de inteligencia artificial o no es de inteligencia artificial, que es una de las cosas que también han dicho algunos. Oye, ese video está muy borroso, y cuando lo presentan que es más claro, dicen, no, este no es real porque está muy claro. Entonces aquí le das gusto, ¿no? Pero bueno, les digo, están sucediendo este tipo de fenómenos actualmente, donde las naves se ven muy detalladas y volando muy bajo, y en ciudades donde nunca se habían visto este tipo de fenómenos, y otras donde pues está sorprendiendo eso, ¿no? Que la altura ya de estas naves ya no es alto o lejos como los veíamos, sino algo más cercano, por lo cual se especula dentro del mundo ufológico que ellos están esperando ya solamente acordar con los gobiernos cuándo van a aparecer de manera. Y rescatando la película de Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo, yo creo que aunque pase el tiempo, sí hay algunos efectos que podemos llegar a decir, esos efectos como que fueron para otra época, pero hay que recordar que esto se hizo en los años 70 en la mejor manera que había para su tiempo. Sí, se ven muy bonitas, yo creo que las luces son lo que más llama la atención de esta, son elementos importantes básicos de esta cinta. La música, la musicalización, la verdad es una gran obra musicalmente hablando. También es visualmente, la historia obviamente pues podemos decir, bueno, yo le hubiera quitado esto, le hubiera puesto esto otro. Hay otro elemento importante en la película que es, por ejemplo, cuando se dice que siempre que hay algo que está sucediendo importante al respecto del fenómeno ovni, que es real y que es auténtico, se desvía la atención con otro tipo de noticias, con otro tipo de temas, para que la gente no le preste demasiada atención y pues bueno, poder no centrarse en ello. Esto se habló no hace mucho tiempo también, cuando en Estados Unidos se dio la pasada oleada en el mes de diciembre, se habló de que había algo tóxico y que era peligroso y que acá y que allá, pero que al final de cuentas sabemos de qué, por dónde iba el tema, ¿no? Que esta película lo mostró también en su tiempo, pero que fue muy, no es que fuera aventurada en eso, sino estaba diciendo la verdad, pero bueno, de una manera ficticia, pero que bueno, ha habido cosas en la vida real que nos muestran que esto lo han utilizado también los gobiernos como manera de poder desviar la atención con esto de lo tóxico, de las bombas y que lo radiactivo y todo ello. Pero bueno, y bueno, siempre la preocupación de una madre de familia, el que se le desaparezca el hijo, que se lo lleven estas naves, la frustración, el enojo y pensar de que quizás le hayan hecho algún daño, ¿no? Porque como se han escuchado muchos casos de personas que se las han llevado y les han hecho algunos experimentos, pues bueno, existe esa parte. Y bueno, hay una familia, una persona que se obsesiona con el tema de los ovnis, pero que está interesante toda la que es la cinta, la producción de Steven Spielberg, que en su momento cuando yo era niño no le prestaba mucha atención, ya cuando fui creciendo la vi en varias ocasiones. Y es una de las películas que yo creo que si la tuviera, ahorita no en las plataformas que yo tengo de streaming, desafortunadamente no está esta cinta, pero cuando han llegado a estar, yo la veo y la veo la película las veces que puedo y me gusta mucho la película, la esencia que tiene esta cinta. La naturalidad también de aquellos años de esos actores y también el elemento que es pues eso, las películas, la manera de hacerse las películas antes, no como ahora que tanto CGI, tanta tecnología, sino era un poquito más, sí, la nave se hizo en una maqueta, se hizo en muchas cosas, así que no había otra forma. Pero me gusta esta película de Encuentros cercanos del tercer tipo y se la recomiendo. Aquellos que son apasionados del fenómeno ovni, que siempre nos atrapa por una u otra manera, y este tipo de situación que sin duda alguna quizás muchos de nosotros hayamos vivido. Pero bueno, nos encontramos en un siguiente anecdotario y quédense con nosotros porque vienen temas muy interesantes próximamente.